La predicación de hoy es un poco profunda igualmente, porque tiene que ver con quién se casará Yeshua. ¿Con quién se casará Yeshua? ¿Con quién se casará Jesucristo? Como nosotros decíamos cuando estábamos en la iglesia tradicional, la iglesia contemporánea, no conocíamos mucho sobre Yeshua, no conocíamos mucho sobre Mashiach, no conocíamos mucho sobre el pueblo de Israel, no conocíamos mucho sobre el hebreo. Es ahora que estamos aprendiendo, es ahora que el Señor desde hace unos cuantos años para acá ha comenzado a abrirnos los ojos, ha comenzado a revelar, hemos entrado en un Moed diferente, en un tiempo de Dios diferente. Y naturalmente la administración que traigo hoy es un poco difícil, por así decirlo, igual que la anterior. Cuando yo digo difícil, no quiere decir que no sea fácil de entender. Me refiero a que usted necesita prestar atención, porque de lo contrario, si se distrae, si por casualidad usted permite que la mente suya se vaya de este lugar, pues usted va a perder la secuencia y no va a entender bien lo que yo estoy tratando de enseñar. Son ministraciones, predicaciones de enseñanza. Llevan un tema. Son predicaciones temáticas, pero a la misma vez con una enseñanza. Y son enseñanzas necesarias porque conllevan principios espirituales que son los que nos mantienen en una posición difícil de perdernos o de movernos, o de que esos principios espirituales son columnas. Que es rara, es que es muy extraño que alguien con conocimiento de esos principios espirituales se pierda y no sepa en dónde está parado, hacia dónde va, de dónde viene, qué es lo que Dios espera de usted, cómo usted debe de comportarse, quién es realmente la iglesia. ¿Quién es realmente la iglesia? Y todos hemos hablado en el mundo, cuando estábamos en la iglesia tradicional, todos nosotros sabíamos que el Señor Jesucristo se iba a casar con la iglesia. Y se hablaba de las bodas del Cordero. Y todo el tiempo se habló del desposorio de la iglesia con el Cordero. Pero realmente no se nos explicó bien quién era realmente esa iglesia. Y no se nos explicó bien quién es realmente ese Cordero. Vamos a ponernos de pie para orar bien rápidamente y para que el Señor nos dé claridad en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y me dé a mí de nuevo en la palabra para yo poder exponer la escritura de tal manera que usted la pueda entender. Este tipo de predicación probablemente me lleve fácilmente 3 partes. Yo voy a tratar de hacerle la primera parte para no extendernos como el viernes pasado, que salimos de aquí, la administración duró 2 horas. Yo no me doy cuenta, pero duró 2 horas. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta. Wow, 2 horas. Pero duró 2 horas. Y los felicito porque pudieron mantenerse firmes en esa silla 2 horas. Sí, los felicito, porque por lo general a los 40 minutos o a la media hora estamos mirando el reloj y locos por irnos. Bendito eres tú, eterno Adonai. Barú atá Adonai, Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, eterno, poderoso, soberano amo del universo. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Israel. En el nombre de Yeshua HaMashiach nos hemos reunido
para celebrar el Shabbat. Sabemos que tu palabra enseña que cuando celebramos Shabbat, algo espiritual grande, tremendo, terrible ocurre en nuestras vidas. Y sabemos que el día del Shabbat tú lo separaste, lo apartaste, lo consagraste para bendecirnos en ese día y para contestar nuestras oraciones más íntimas, aquellas que no podemos decir. Aunque tú eres un Dios que respondes y oyes la oración las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a ti te plació apartar el sábado para irte más allá de lo normal y de lo acostumbrado. Gracias por el alto privilegio de encontrarnos aquí. Permite, Señor, que nuestra mente y nuestro espíritu y nuestro cuerpo puedan estar apercibidos a tu palabra, a tu enseñanza. En el nombre de Yeshua HaMashiach, danos la inteligencia necesaria, la sabiduría necesaria, el oído espiritual. Abre nuestros ojos espirituales, que podamos ver lo que otros no ven, oír lo que otros no oyen, saborear lo que otros no pueden saborear, aunque quisieran saborearlo. Te damos las gracias por el alto privilegio de habernos llamado tu pueblo santo, tu pueblo apartado y separado de entre todas las demás naciones. En el nombre de Yeshua HaMashiach, gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. Ok, pueden sentarse. Como dije al principio, titulé esta administración, esta predicación, ¿con quién se casará Yeshua? Y todos sabemos que Yeshua es el nombre de Jesús. Él se llama Yeshua porque ese es el nombre hebreo en su idioma. ¿Se casará con la iglesia contemporánea? ¿Se casará con una iglesia gentil? ¿Se casará con una denominación en particular? ¿Se casará con la última iglesia compuesta por católicos, judíos, hindúes, musulmanes y evangélicos? Esta es una pregunta que tenemos que hacernos en estos tiempos. Para poderla contestar tenemos que ir a las Sagradas Escrituras, naturalmente, porque ellas son las que nos enseñan la verdad de la verdad. Es por eso que es necesario estudiar la Biblia o leer la Torá o estudiar la Taná. Bien, Shalom, amados. Primeramente mandamos un saludo a todos los que nos ven por las redes sociales. Desde acá, desde Miami, Florida, Primicia Ministry les da un aplauso y dice: bienvenido. Le damos la bienvenida a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Somos un ministerio basado en las Escrituras desde su origen, las raíces hebreas. Recordándole a nuestros amados virtuales que nuestras predicaciones y nuestras enseñanzas son bajo los conceptos puros de interpretación basados en los escritos originales del hebreo, ya que las Sagradas Escrituras fueron escritas en el idioma hebreo, fueron entregadas al pueblo de Israel dentro de una cultura hebrea, tradiciones hebreas. Naturalmente,
cuando escuchas por primera vez estas exposiciones bíblicas, cuando las escuchas por primera vez, o tu espíritu las recibe con gozo, o simplemente no las puedes recibir, te tapas los oídos, porque, como dice la Escritura y como enseñó Yeshua, necesitas un odre nuevo. La parashá de esta semana es la número 15. Y para los que nos escuchan por primera vez, parashá quiere decir porción bíblica. Y las porciones bíblicas están divididas en aliyá, que quiere decir ir subiendo para servir al Eterno. Eso quiere decir aliyá realmente. Entonces, en Éxodo, capítulo 12, versículo 37 y 38, vamos a leer esa porción bíblica que es sumamente importante conocerla, porque va a arrojar luz a aquello que voy a ir exponiendo mientras yo vaya predicando. Dice, y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ahora prestemos atención a algo porque es importante que lo tengan en mente. Subió también con ellos, a pesar de los hijos de Israel, subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas, una gran cantidad de ganados. Escogimos este pasaje bíblico primero porque cuando Israel salió de Egipto, muchos egipcios convertidos al Elohim, al Dios de Israel. Elohim quiere decir Dios. Al Elohim de Israel, muchos egipcios salieron con ellos porque se convirtieron al Dios de Israel. Y esto es importante saberlo. Y ya mismo les voy a decir por qué es importante. Segundo, porque a todos los que se convirtieron se les entregaron los mismos mandamientos. Se les entregaron las mismas leyes. Se les entregaron las mismas fiestas. Se les entregó el mismo día de reposo. Y la misma obligación, o sea, la misma obediencia, se le exigió la misma obediencia. Emuná. Cuando Dios vio a ese pueblo egipcio que se había convertido al Elohim de Israel, Dios no creó una tribu aparte, la tribu de los egipcios. Dios no hizo eso. Y yo lo digo porque pensamos que porque Yeshua vino, ahora hay otro pueblo diferente al pueblo de Israel, porque es un pueblo que se convirtió al pueblo de Israel, pero que Dios lo separó. No, hermano mío, eso no lo vemos en la Escritura. En la Escritura vemos que los que salieron de Egipto, que se convirtieron al Dios de Israel, fueron incluidos dentro de las 12 tribus de Israel. No se formó una tribu egipcia, no se formó. Pero tal parece que se nos enseña eso, pero eso no es lo cierto cuando estudiamos. Número 3, tenemos que estar claros en esto, porque estos mandamientos, preceptos, estatutos, no eran para los judíos. No, esto no se lo dio Dios a los judíos. Esto se lo dio Dios
a todos los convertidos al Dios de Israel, o sea, al Elohim de Israel. No es que Dios dijo, estos mandamientos son para Judá, estos otros son para Jacob y estos otros son para los egipcios. Eso no existe en la Biblia. Los mandamientos, estatutos, preceptos, el sábado y la fiesta y las lunas nuevas, todo fue dado para Israel. ¿Me estoy dando a entender ahí? Bien. Gloria a Dios que voy bien. Cuando nosotros no entendemos esto, cuando esto simplemente no lo podemos digerir espiritualmente, entonces no nos queda más remedio que tratar de entender las palabras de Yeshua, de Jesús, en Marcos capítulo 2, versículo 22, donde el Señor claramente le dice a los judíos, porque en aquel entonces, para el tiempo que Yeshua vino, Israel estaba esparcido, 10 de las tribus se esparcieron, solamente quedaban 2, que era la tribu de Judá y Benjamín. Eso eran los judíos. En Marcos 2, capítulo 2, versículo 22. Sí, Marcos capítulo 2, versículo 22. El Señor está enseñando sobre esto porque los judíos no podían entenderlo. Él venía con una nueva revelación que ha durado hasta ahora, que Dios nos está abriendo los ojos para terminar de entender lo que Él quiso decir, porque nos los ha ido enseñando por partes. Nuestra mente no lo podía captar todo, y todavía no podemos captar lo que nos falta por aprender, porque una vez venga Yeshua nos vamos a tener que sentar a estudiar otras cosas, porque Él dice que de Judá y de Israel Él va a ser un pueblo nuevo. ¿Y cómo va a ser ese pueblo? Otro cambio más, otro trauma más, otra pelea más, para exponer nuestro punto teológico, porque nosotros nos peleamos con el Señor. No, porque yo creo. Es impresionante como somos nosotros de talco. Pero así somos. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino nuevo se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo, cuando el vino es nuevo, deberá echarse en un odre nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que la nueva revelación de la verdad del Eterno era en aquel entonces como el vino nuevo. Por lo tanto, ameritaba un cambio de mentalidad, una nueva visión, una nueva manera de interpretar y ver las cosas. De lo contrario, no íbamos a poder recibir la revelación que el Señor traía, como ahora mismo, por causa de que Yeshua está próximo a venir. Él está revelando ciertas cosas y nosotros no, y nos peleamos. Y no queremos, porque nos gusta empeñarnos en lo que ya aprendimos. Y eso es lo mismo que le pasaba a los judíos. Ellos habían aprendido una cosa y de ahí no se querían mover. Por lo tanto, ameritaba un cambio de mentalidad. De lo contrario, no iban a entender ni a retener la verdad revelada por el Ruach HaKodesh por medio de Yeshua. Vuelvo a repetir, lo mismo sucede en esta última generación, con esta última revelación del Ruach en estos últimos tiempos. El Espíritu está revelando una verdad espiritual y una verdad escritural
que no podrá ser entendida, no puede ser entendida por los cristianos de la iglesia contemporánea. No puede ser entendida. Como único la pueden entender es que el Espíritu de Dios, el Ruach, haya puesto ya en el corazón de las personas que algo les falta, que algo es necesario aparte de lo que ya saben, que hay algo que no los tiene satisfechos. Por eso es que yo le digo que Raíces Hebreas es para los hermanos no satisfechos. Si usted está contentito con la barriga llena y todavía no ha digerido lo viejo, quédese tranquilo en su iglesia hasta el día que le baje todo ese alimento y usted diga necesito comer. Porque por el momento usted no va a entender. Va a pelear y va a pelear y va a pelear. Entonces es bien importante esto. Era necesario un cambio mental. Tenía que surgir una mente dispuesta a la obediencia. Algo me falta de Dios. Yo quiero saber qué es para obedecerle. Y la actitud de nosotros es que algo no anda bien en nuestra vida y queremos saber qué es para obedecerle. Diga conmigo, para obedecerle. No es para agradar a nadie, es para obedecerle a Él. Habrá necesidad de un cambio de visión espiritual. ¿Okay? Entonces, esto es necesario entenderlo. Para poder entender la Escritura, lo que estoy exponiendo, vamos a ir a Jeremías capítulo 48. Y yo creo que yo no encontré un verso bíblico mejor que este. Está en Jeremías 48, versículo del 11 al 12. Dice, ¿cuántos lo tienen ya? Sí, Jeremías 48, 11 y 12. Jeremías. Preste atención porque esto le va a abrir el entendimiento. Oh, ahora entiendo por qué tiene que venir un cambio de odres. Oh, ahora entiendo de lo que Yeshua estaba hablando. Dice, Jeremías 48, 11 y 12. El vino que no se cambia de odre se avinagra. Deja de servir porque sus heces se quedan en el fondo de la vasija y la contaminan. Por eso Dios ordenó el cambio de las vasijas del vino, depositarlas en otras vasijas. Y si el vino es nuevo, no puede colocarse en una vasija vieja. Así que, amado, todas las predicaciones y las enseñanzas del Evangelio con interpretación desde la etimología de las raíces hebreas son vino nuevo, cambiado de vasija. ¿Cuántos aplauden al Señor? ¿Por qué? Porque el Señor lo quiso. Ya, no te puedes quedar con ese vino ahí porque ese vino va a ir, se va a dañar, se va a convertir en vinagre, no va a servir. 48, Jeremías 48, versos 11 y 12. No, ¿qué salió? Puede ser que esté en otro, búscamelo por ahí, Elena. Por ahí mismo va. Sí. Vamos a leerlo. Dice lo mismo que yo acabo de decir. No de esa manera porque yo estoy usando otra versión que es más fácil de entender. ¿Ya lo entendieron? Ok, tremendo.
Ya yo iba a decir, oh my God, ¿para dónde yo me fui? ¿Para dónde yo me fui? Todos sabemos que el Eterno está trayendo una restauración de identidad. Y yo quiero que repita eso conmigo. Restauración de identidad a la iglesia. La identidad de nosotros tiene que ser restaurada. ¿Ok? Por ejemplo, existe mucha confusión en relación al concepto de la palabra iglesia. Existe mucha confusión, estoy repitiendo, en relación al concepto de la palabra iglesia. ¿Quién es la iglesia realmente? Bueno, todos aprendimos que toda la iglesia no es más que una sola y todos juntos somos una iglesia. ¿Verdad que aprendimos eso? Pero hoy vamos a aprender algo más profundo que eso. Porque hoy viene un vino nuevo. Ok. ¿Quién es la iglesia realmente? ¿Es un lugar donde se adora? ¿Es el edificio donde se practica una religión? ¿Es una denominación en particular? O sea, los bautistas, los luteranos, los adventistas, los metodistas, los católicos, los musulmanes, lo que sea. Desconocer. ¿Quién es realmente la iglesia? Desconocer quién es realmente la iglesia nos arrastra a sufrir de una crisis de identidad. Nos arrastra. No saber quién eres es simplemente sufrir de una crisis de identidad. Cuando no sabemos de dónde venimos, cuando usted no sabe para dónde va ni de dónde viene, usted atraviesa tarde o temprano en una crisis de identidad. Por eso es que tanto hermano se siente como vacío, como que le falta algo. Yo no entiendo por qué esto es así. Es porque yo tengo que recibir a Yeshua como mi Salvador. Yo realmente no sé. ¿Seré en esta iglesia? ¿Seré en la otra? ¿Será? ¿Me habré salido? Yo me salí de la católica, habré cometido un error. O sea, vienen tantas situaciones. Simplemente porque usted está en una crisis de identidad. Una vez usted sabe quién usted es, de dónde viene y para dónde va, se acabó la crisis. Y el creyente tiene que saberlo. Tiene que saberlo, porque te conviertes en un blanco del maligno. Usted tiene que saber quién es usted y por qué usted está aquí. Y por qué usted adora y para qué usted adora. Y a quién usted adora realmente. ¿Y por qué usted tiene que adorar? ¿Y por qué tiene que leer Biblia? ¿Y por qué tiene que ser de esta manera? ¿Y por qué no puede ser de otra? Pero ¿y por qué el Señor vino? ¿Y para qué vino? No. O sea, eso es tener crisis de identidad. Nosotros tenemos que tener los pies bien puestos sobre la tierra. Bien puestos, saber en quién nosotros creemos. Ok. Nuestra fuente de información siempre debe de ser la Biblia, la Taná, porque es ella la que expone y te dice realmente cuál es tu identidad. No es lo que nos dice un concilio, no se trata de lo que nos diga un pastor, no se trata de una denominación o congregación X, o porque un pastor te cae bien, o porque te gusta cómo él predica. Ay, es que él siempre que predica me ministra tanto. Bueno, te ministra hasta que pasa una semana y te metes en un problema. Se te olvidó la administración del pastor. ¿Por qué? Porque no está en la palabra como tiene que estar. Son verdades a medias. Y nadie puede sobrevivir con una
crisis de identidad, ¿verdad? Porque la crisis de identidad está basada sobre verdades a medias. Por eso es que tenemos que tener la verdad completa, o todo o nada. Así. Por eso el Señor decía, no se puede servir a dos señores a la misma vez. Porque a uno amarás y al otro vas a aborrecer, o siempre le vas a estar. La palabra es aborrecer, es que tú siempre estás como vigilando a ver en qué falla, a ver en qué falla, a ver en qué falla, a ver qué hizo, a ver cuál fue el gesto. Ay, ¿por qué hizo eso? Ay, ¿por qué lo hizo de esa manera? Ay, ¿para qué lo hizo? ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está dividido. Si tu corazón estuviera firme, tú no estabas en eso. Entonces, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, encontramos que la palabra iglesia es la traducción de la palabra griega eclesia. Y apúntelo, voy a tratar de escribirlo aquí, yo no sé si se podrá ver por la internet, pero esta palabra es importante. Eclesia, y viene del griego esa palabra, ¿ok? En la cultura griega la palabra eclesia tenía una connotación política y no religiosa. Dígalo conmigo, política y no religiosa. Otra vez, política y no religiosa. Y eso los cristianos no lo saben. Iglesia para aquí, iglesia para allá, iglesia para aquí, iglesia para allá. Ok. En el segundo exilio, okay, de la segunda dispersión de Israel, o sea, la de Babilonia, cuando ellos tuvieron que, se vieron obligados a emigrar a Babilonia por órdenes de Dios, porque Dios quiso disciplinarlos. Porque cuando nosotros hacemos lo que no debemos, tarde o temprano, Dios dice, ajá, te prendí en tu propia astucia. Te ponen en una situación donde ahí te quería haber atrapado. A ver si es verdad que tú eres tan bárbaro. Y lo llevaron a Babilonia. Entonces los judíos allá en Babilonia tuvieron la necesidad de reunirse, y como no podían llamarle templo al sitio donde ellos se reunían, porque solo el templo de Jerusalén, solo al templo de Jerusalén se le llamaba templo, más nada. Esto aquí no es templo. El único templo que hay en la Escritura es el que está en Jerusalén. El que Trump, el presidente Trump ahora mismo quiso y se vio presionado por el Dios divino a lograr que Jerusalén se hiciera la capital de Israel, porque el templo se tiene que levantar, porque Yeshua viene pronto. Y eso es importante saberlo. Ok. Como ellos no le podían llamar templo, decidieron llamarle al lugar de sus reuniones para el Shabbat, para las oraciones, para todas las cosas. Lo llamaron casa de reunión o casa de la asamblea. ¿Cómo le llamaban? Casa de la asamblea. Y luego, con la influencia griega, decidieron llamarle sinagoga. Bueno, se acabó ya el problema, vamos a llamarle sinagoga. Y ellos mismos llamaron sinagoga. Ahora bien, alabado sea el Señor. Ahí está.
Gloria a Dios. Okay. Señor nos guarde. Usted sabe que estamos viviendo los tiempos apocalípticos, ustedes lo saben. Hay muchas personas que no quieren que se diga eso. Ay, no, que causa pánico. No, yo quiero que sepa, estamos viviendo los tiempos apocalípticos. Yo lo digo abiertamente porque yo sí que tengo pantalones, yo sí los tengo. Entonces yo lo digo abiertamente, estamos viviendo los tiempos apocalípticos. Entonces, con la influencia griega, los judíos dijeron, no, vamos a llamarle sinagoga. Ahora bien, tanto el término eclesia como el de sinagoga, y voy a poner aquí sinagoga. ¿Lo puse bien? Sinagoga. Estas dos palabras, eclesia y sinagoga, en la actualidad tienen un trasfondo hebreo. Tienen un trasfondo hebreo. Cuando entendemos bien este trasfondo de la riqueza literaria hebrea existente en las Escrituras, vamos a tener una idea más clara de la identidad de la iglesia. Cuando entendemos bien estas dos palabras. Como expliqué anteriormente, la Biblia es un libro hebreo, no es un libro griego, no es un libro católico, no es un libro musulmán, ni es un libro hindú. I'm sorry with excuse me. Okay? Very sorry with excuse me. No lo es. Usted querrá decir que es griego, es griego, es griego. No lo es, no es griego. Bueno, quede claro. Sí, porque qué problema. Quiere que sea griego y él no lo es. Pero bueno. La Biblia tiene una mentalidad hebrea. La Biblia tiene una mentalidad. La Biblia tiene una mentalidad con una religión. Uy, que muchos saben. Con una religión hebrea. Por lo tanto, si queremos conocer bien la identidad de lo que se llama iglesia, nos veremos obligados a ir a su estado original del hebreo. ¿Cuánto yo estoy explicando bien? Porque a veces se me forma un rollo a mí misma. Entonces, existen dos palabras hebreas que son claves para comprender el término eclesia. Dos palabras hebreas. ¿Ok? Para entender que tenemos que entenderlas. Esas dos palabras hebreas porque son claves para comprender el término griego de eclesia. La primera palabra, y ahora es que se va poniendo la cosa buena. La primera palabra es cajal. Oye, por ahí me va a ayudar alguien por ahí que sabe bastante. Cajal. Que es de donde surge la palabra quejilá. ¿Ok? ¿Cuántos saben de la palabra quejilá? Ah, ya. Quejilá. ¿Estoy bien? Me parece que voy bien. Quejilá. Y la próxima palabra es M-I-K, R-A, creo que es. ¿Ah? Mikra, dice. Mikra, sí.
Ajá, Misra. Micra. Ok. Micra. Ay, Dios mío. Micra. La primera palabra, cajal, quiere decir congregación. ¿Qué quiere decir esta palabra? Congregación. ¿Ok? Y la vamos a encontrar en Hechos, capítulo 7, versículo 37 al 38. Oiga bien, porque esta clase es sumamente importante para usted entender muchas otras cosas. Fíjese que si usted no sabe esto, usted no puede entender por qué la iglesia es la novia y se va a casar con Yeshua. Si usted no entiende esto. Si usted no entiende esto, usted dice, sí, Yeshua se va a casar con la iglesia. Pero más, y cuando le digan, ¿y por qué? Entonces usted va a empezar a inventar cosas. Hay una cosa que tiene que tener el pastor o el estudiante de la Escritura. Y es, ¿por qué la Escritura dice esto? ¿Por qué lo dice? No es que usted, yo lo creo y de momento, mire lo que aquí dice, y de momento usted viene y llega a muchas especulaciones. No, usted no puede llegar a especulaciones. Porque eso es lo más que hay ahora mismo en las congregaciones. Famosas especulaciones. Porque cuando usted coge las enseñanzas de ellos y usted viene y hace así, ¡fum!, y las pasa por la Escritura, termina diciendo, como digo yo, disparatero, inventor disparatero. ¿Por qué? Porque yo he estudiado. Y lo triste es que cuando usted le dice a la otra persona que te está diciendo una gran ministración y usted viene y le dice, mira, eso no es verdad, eso son disparates, se enoja. Porque tienen el oído acostumbrado ¿a qué? A la mentira. Y no, nosotros, dice el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua, ¿qué nos enseñó? Que amemos la verdad. Nosotros no podemos creer por creer, ni por, aunque te lo diga la persona más ungida de la vida. Porque unción no tiene que ver con verdad. Porque una persona puede estar ungida y tirarse tremendo disparate. Y lo triste es que una persona ungida, cuando envía un disparate, se le pegó a usted en la mente, en el corazón, y no hay quien se lo quite. Porque se crea una fortaleza mental inmediatamente. Con una mentira. Eso es lo triste. Y después, para nosotros quitarle la fortaleza, hay que usar marrón, martillo. Y hasta se pierde la amistad, se pierde. Entonces es importante el estudio. Dice, Hechos 7, 37 y 38. Este es Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta, está hablando de Mashiach, ¿ok? Profeta, os levantará Adonai vuestro Elohim, de vuestros hermanos como yo. A él oiréis. A él. Ok. Este es aquel. ¿De quién está hablando? Del profeta, ¿verdad? Del Yeshua. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel ¿a quién se le llama ángel en el Antiguo Testamento? A Yeshua. A Yeshua. Entonces, voy a leer aquí nuevamente. Que le hablaba, dice, que le hablaba en el monte Sinaí. ¿Y quién habló en el monte Sinaí? Yahweh. Entonces Yahweh y el ángel y el profeta que vino al monte Sinaí son la misma persona y fue el que habló con vuestros padres y recibió las palabras de vida para darnos. Ahí está
Dale un aplauso grande al Señor. Ok. Voy. Lo que debemos apreciar aquí es que el pueblo que estaba reunido se le llamó congregación. ¿Ok? Entonces, no se le debe llamar eclesia o iglesia porque no es la palabra correcta. La palabra iglesia surgió con el propósito de separar al pueblo de Israel de los creyentes nuevos en Yeshua y crear la teología del reemplazo. ¿Me entendieron eso? La palabra eclesia surgió, fue un invento de los griegos con el propósito de separar al pueblo de Israel de los creyentes en Yeshua y lograr crear la teología del reemplazo. ¿Cuántos saben lo que es la teología del reemplazo? Dios eliminó a Israel y nos colocó a nosotros en el lugar de Israel. Equivocado. ¿Por qué equivocado? Porque ahí está Israel ahora geográficamente con un ejército y con todo activado ahora mismo. ¿Y qué van a hacer los pastores que enseñaron eso? Ahora mismo están tratando de inventarse algo. Ay, que nos inventamos, que nos inventamos. Porque se les cayó su teoría del reemplazo. Diga conmigo, gracias Padre que estoy aquí. Ok. Me quedan 15 minutos. Y ya he predicado prácticamente 45 minutos. Si usted quiere, yo lo sigo un poquito más. No, pero es importante que la iglesia que está presente me diga, no, vamos a cerrar. Si usted dice que cerramos, cerramos. Y nos quedamos aquí con esta primera palabra porque la próxima que viene es esta. Si no entendemos esto, no vamos a entender por qué Yeshua se va a casar con la congregación. Lo dejo ahí, tan. ¿Con cuál congregación? Usted lo va a averiguar. ¿Sigo un poquito más? Ok. La segunda palabra que aparece es Mikra, que quiere decir asamblea. ¿Cuántos han leído la palabra asamblea? Y la vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 18, versículos 15 y 16. Dice, profeta de medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Yahweh tu Elohim. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, yo no quiero oír la voz de Yahweh, ni vea yo más este gran fuego, no vaya a ser que me muera. ¿Qué vamos a anotar en estos versos bíblicos? Vamos a anotar la palabra asamblea, que es Mikra. ¿Ok? Esa palabra la vamos a anotar. Y esta es la palabra que se usa para identificar la reunión de todo Israel en el monte Sinaí. O sea, en el monte Horeb, que son la misma cosa. Lo próximo que vamos a tener en mente es que en el monte Sinaí, que es que Adonai entrega las 2 tablas con los 10 mandamientos a toda la asamblea de Israel
incluyendo a los egipcios. No era una tribu diferente, ni se creó una número 13. ¿Entendí? Deuteronomio 10:4. Y escribió en las tablas conforme a la primera escritura los 10 mandamientos que el Señor os había hablado en el monte, en medio del fuego, en el día de la asamblea. El término hebreo que se usa en estas escrituras es asamblea, que al igual que congregación quiere decir cajal. Ahí está, aquí está, cajal, es lo mismo. ¿Ok? Puede traducirse al griego como sinagoga o iglesia. Pero sinagoga se identifica más con asamblea. ¿Oyeron eso? ¿Entendieron eso? Asamblea se identifica más. Ahora, voy a hacer una pregunta que lo va a poner a pensar de manera simple y literal. ¿Dónde fue la primera asamblea del pueblo de Israel? En el monte Sinaí. Ok. ¿De dónde sale la palabra iglesia? De los griegos, por eso es que los romanos y la Iglesia Católica la usan. Y nosotros cargamos con ella. Ok. Cuando los egipcios se convirtieron al Dios de Israel, ¿Dios hizo una tribu nueva? ¿Dios les dio mandamientos diferentes? ¿Dios les dijo que ellos no tenían que cumplir Shabbat? ¿Les dio lo mismo? Diga conmigo. Ahora bien, ¿de dónde sale la palabra sinagoga? No, la palabra sinagoga salió de los judíos cuando ellos quisieron reunirse y dijeron, no, iglesia, no. Se identifica más la palabra sinagoga y la cogieron porque asamblea quiere decir sinagoga en el hebreo. Ok. Ahora bien, el asunto se complica un poquito más, así que vamos a sumergirnos un poquito más. ¿Cuántos quieren ir conmigo un poquito más? Vamos un poquito más. No están cansados ni nada de eso. Los veo despiertos, fíjense. Es que no han pasado 2 horas. Le gané a Diego ya. Ok, el asunto se complica más. Porque ahora vamos a leer que Elohim le hace una proposición a una muchacha que se llama Israel, de la cual él se enchuló, se enamoró. La mujer me gusta. ¿Ok? Una proposición seria. Y de la iglesia contemporánea no sabe nada de eso. Perdidos en el espacio. Más perdidos con Juan y Visco. ¿Usted ha visto un juez? ¿Usted sabe lo que son jueyes? Los carabajitos esos. Los cangrejos, un cangrejo visco. ¿Han visto un cangrejo visco que no sabe por dónde va? Ok. Y le hace una proposición seria y la iglesia contemporánea ha pasado por alto, se despistó completo.
Mire, pasaron 3 meses. Israel sale de Egipto y a los 3 meses, en el monte Sinaí, nada más y nada menos, cuando Dios viene y los reúne a todos en asamblea, Jeremías 2, verso 2 al 4. Anda y clama a oído de Jerusalén diciendo, así dice Adonai, me he acordado de ti de la fidelidad de tu juventud cuando estabas enchuladita de mí, del amor de tu desposorio cuando andabas detrás de mí en el desierto. Y no me digas que no. Santidad era Israel a Yahweh. Vamos a parar aquí porque es necesario entender lo que es un desposorio. Me están diciendo que siga, que está lloviendo. No, vamos a ponernos de pie para finalizar. Ahí nos quedamos. ¿En qué nos quedamos? ¿Cuándo se le ofrece? ¿Cuándo le ofrece el desposorio? En el monte Sinaí, cuando Israel estaba, ¿qué? Bien enchuladita de Yahweh. Dice Yahweh, tú andabas detrás de mí en el desierto, no me lo niegues. Vamos a tomarnos de las manos. Voy a decirle que esta predicación es una predicación que, como la anterior, va a hacer trascender tu vida. No te vas a quedar igual. Mire, le voy a adelantar algo. El que entiende esta predicación, si pone en práctica los principios espirituales de ella, nunca usted va a tener problemas de infelicidad en su matrimonio. Mira que la gente anda desesperada buscando un hombre que las haga feliz. Y el hombre buscando una mujer digna de ellos. Para ellos, hacerle feliz. Porque a mí me dicen los varones, no encuentro mujer pastora. Están echadas a perder todas. Y las mujeres dicen, pastora, no hay nadie. Ni uno solo. De 1000 uno, de 100 ninguno. Pues yo te voy a decir que si sigues esto que yo te voy a enseñar, ustedes van a tener matrimonios felices. Se los aseguro. Por lo tanto, no te cases antes de tiempo. No te cases antes de tiempo. Espera. Mire, las cosas que yo les voy a enseñar por medio de esta predicación, puede ser que lo hagan llorar y puede ser que lo hagan reír. Puede ser que si tienes un novio lo sueltes más rápido que ligero, porque como está en el mundo no sirve, es semilla de Satanás. Segundo, ya no lo voy a decir. Si siento la mirada de Elena, no lo diga, pastora. Elena me dice, no lo diga, tenga cuidado, no lo diga. Usted le va a poder decir a su esposo, con que usted es el sacerdote, entremos a cuenta ahora usted y yo. No, eso es un invento mío ahora. Vamos a orar en nombre de Mashiach. No te cases con cualquier mujer.
Y no te cases con cualquier varón. Y el varón que tú desprecias ahora, cualquier mujer desearía tenerlo. Y la mujer que tú desprecias ahora, cualquier varón desearía tenerla. Porque hay escasez de mujeres agradables y santas a Dios. Eterno Adonai, nos encontramos en tu presencia. El pueblo que está aquí, Señor, es un pueblo que no solamente te ama y quiere aprender de ti, sino que quiere obedecerte. Se nos hace difícil obedecerte porque estamos en un vaso débil. Pero con tu ayuda, Ruach HaKodesh, con tu presencia, tú vas a lograr que nosotros hagamos matrimonios felices. Los que no tenemos matrimonios felices, logremos los cambios necesarios en nosotros mismos y en nuestra pareja para agradarte a ti en todo, porque todo obra para bien, Señor. Que tu bendición caiga sobre este pueblo, sobre mi persona que está enseñando Torah. En el nombre de Yeshua HaMashiach nos cubrimos ahora mismo con el Ruach HaKodesh al salir de este lugar. Tus ángeles nos acompañen en nuestra travesía hacia nuestros hogares. Líbranos de accidentes, de estar en el lugar incorrecto a la hora incorrecta. Guárdanos de malas amistades. Guárdanos sobre todo de nuestros enemigos. Danos la victoria siempre para que podamos obedecerte. Y te damos las gracias por tu palabra en el nombre de Yeshua HaMashiach, y el pueblo del Señor dice amén.